Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Aceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Rueda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chomin, teniendo hoy como invitada en nuestro programa a Catalina Lobo Guerrero, que es una periodista colombiana que fuera corresponsal de la revista Semana en Caracas y autora del libro Los restos de la revolución. Sí, y Alejandro, y con Catalina Lobo Guerrero, que a través de muchos de sus trabajos, como tú bien lo has dicho, ha abordado el tema pues, venezolano de una u otra manera. Hablaremos precisamente sobre sus últimas entregas periodísticas publicadas en los portales Armando Info y La Silla Vacía, donde ha realizado unas interesantes investigaciones sobre la expulsión de ciudadanos venezolanos de Colombia. Bienvenida, Catalina. Hola, Chaumin, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Catalina, tú has hecho reportajes en los que tratas el tema de deportaciones arbitrarias de ciudadanos venezolanos. ¿Qué casos has encontrado? Pues háblanos de ese trabajo, háblanos de esa perspectiva y de ese punto que has encontrado ahí como un desarrollo interesante. Ujú. Sí, bueno, hay una precisión del término y es importante porque no es lo mismo una deportación que una expulsión. Y realmente lo que yo he venido investigando es el aumento de las expulsiones discrecionales, que es un decreto que hace parte, digamos, de la ley colombiana, es legal hacerlo. Y estas expulsiones discrecionales se utilizan, digamos, para sacar del país a cualquier persona, cualquier extranjero que el gobierno colombiano considere que representa, por ejemplo, una amenaza a la seguridad nacional, a la salud pública. O sea, hay un decreto que es el 1067, me parece que es el número del 2015, en donde hablan específicamente de esas expulsiones discrecionales. Hay otro tipo de expulsiones que también obedecen a unas causas muy puntuales, que son, por ejemplo, si a ti te habían dicho que te tienes que ir del país en una orden de deportación, pero tú no te fuiste, entonces ya te viene una expulsión. O, digamos, otro tipo de razones, qué sé yo, te agarraron con documentos falsos en Colombia, un pasaporte falso, cédulas falsas, o participando en actividades de trata de personas, o sea, cosas así. Entonces la sanción que te imponen es la expulsión. Y por lo general estas expulsiones tienen la prohibición de que tú no puedes regresar a Colombia dentro de 5 o 10 años incluso. Y para hacerlo además tienes que pedir una visa, o sea, es mucho más complicado una vez te han expulsado a ti de este país que te dejen volver como extranjero. Lo que ha venido pasando es que esta figura, que debería ser utilizada de manera excepcional, de verdad como para casos muy puntuales, no sé, un terrorista que quiera hacer un atentado en el país, algo así, se ha empezado a utilizar de manera más común. Y en los últimos 5 años ha pasado a ser, de hecho, la figura más utilizada. Dentro de todas las expulsiones discrecionales se volvieron la norma y no la excepción. Es lo que he encontrado realmente en esta investigación. Catalina, estos casos que has investigado, de los cuales nos gustaría que nos dieras un brevísimo, por supuesto, resumen de alguno de ellos, ¿pueden considerarse parte de una política de Estado o son casos, digamos, aislados en el sentido que son producto de actuaciones policiales amañadas o alguna actuación, digamos, irregular de algún funcionario de nivel medio? ¿Cómo es eso? Ajá. Entonces, el hecho, lo que mencioné un poco antes, se suponía que estas expulsiones eran para casos específicos, no deberían ser aplicadas de esta manera. Pero lo que empezó a pasar, y fue una de las cosas que yo encontré, no venía buscando ese ángulo, pero encontré que esto ha sucedido así, es que las empezaron a utilizar también para, por ejemplo, con los extranjeros venezolanos especialmente, porque Colombia y Venezuela no tienen relaciones, entonces no tienen ninguna cooperación
entre las policías, por ejemplo, o entre los gobiernos. Aquí agarraban a un venezolano por cometer un delito común, por ejemplo, un hurto o robo en un Transmilenio, en un supermercado o en un comercio o algo así, lo llevaban a policía. Y como no podían procesarlo por el sistema penal, entonces empezaron a utilizar esta figura de expulsiones discrecionales, que es una sanción mucho más grave. O sea, en realidad a la gente que roba en un supermercado no le deberían meter una sanción de expulsión. Pero empezaron a utilizarla sobre todo para casos reincidentes, porque al no poder identificarlos y al no tener ninguna cooperación entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, no podían compartir información de quién era esta persona. Entonces simplemente se lo entregaban a Migración Colombia y utilizaban entonces la expulsión como un proceso rápido, expedito, como de zafarse del problema, por ejemplo, en vez de volver a soltarlos a la calle porque no les podían poner medida carcelaria. Entonces eso empezó a pasar. Ahora, por otro lado, ahí hay un tema que en el momento en que Colombia tuvo unas coyunturas muy difíciles de protestas, de marchas, etcétera, empezaron a utilizar también esta figura de expulsiones a ciudadanos, un poco tratando, creo yo, de mostrar resultados, ¿no? De que, detuvimos a personas que estaban vandalizando, etcétera, etcétera. Pero va uno a ver, y ya lo que entonces empezamos a encontrar, o yo empecé a encontrar en estas historias puntuales, es que estaban utilizando a ciudadanos muchas veces inocentes, o que el material probatorio para decir que estas personas habían estado vandalizando o causando, digamos, problemas de orden público, de seguridad nacional, pues era muy débil. O sea, eran unos informes de unos patrulleros de la policía, o a veces que los informes, o sea, un informe de inteligencia puede decir cualquier cosa. Realmente incluso los jueces los desestiman, porque es que, o sea, allí pueden decir, cualquier persona puede inventar incluso informes que son basadas en fuentes anónimas y decir, es que Chomi Las Heras estaba delinquiendo, o estaba vandalizando, o estaba siendo un peligro para la seguridad nacional. Entonces, es muy grave que sin tener un debido proceso, sin tener realmente un sustento probatorio, se haya empezado a utilizar esta figura de esta manera para expulsar a ciudadanos también extranjeros, particularmente venezolanos de Colombia. Ahora, Catalina, el gobierno colombiano ha hecho un esfuerzo que ha despertado elogios en materia Así es. migratoria. La regularización, pues, es un ambicioso y gran proyecto. ¿Cómo se relaciona esto que tú has encontrado con cómo, esto es muy subjetivo, pero cómo aprecias tú que es la relación entre una realidad y la otra? Ujú. Sí, o sea, y yo de hecho lo digo en el primero de los artículos que escribo, o sea, resulta muy paradójico que Colombia ha sido como el país de la región que se ha preocupado de verdad como por tener procesos de regularización, de aceptación, de integración de los migrantes, especialmente los migrantes venezolanos, con una cantidad haciendo un esfuerzo enorme también desde el nivel institucional. Pero yo siento que ante una realidad muy difícil, que era ya el manejar el tema de orden público en una situación de crisis y por otro lado, el cómo responder ante migrantes que estaban cometiendo delitos. Porque aunque no son la mayoría, sí había algunos que sí cometían delitos. Entonces, ante esa situación, el gobierno colombiano no supo responder de una manera, digamos, más garantista de los derechos humanos de estas personas. Entonces, ahí se han visto que se han violado los derechos humanos de estos ciudadanos venezolanos, se ha violado el derecho al debido proceso, y no lo digo yo, o sea, ya lo han dicho algunos jueces, en donde algunos de estos casos han llegado hasta las cortes. Entonces, un caso que fue muy mediático, por ejemplo, el caso de Miguel Ángel Calderón, que él era un domiciliario, un rapitendero, que en uno de esos días, digamos, como muy agitados de paro nacional en el 2019, él venía de su trabajo, paró en su moto, decidió hacer un video frente al conjunto donde vive la familia del presidente Duque aquí en Bogotá. Y un miembro de seguridad del presidente lo vio tomando ese video y lo detuvo y le dijo, ¿usted qué está haciendo?, etcétera. Y se creó como toda una historia alrededor de Miguel Ángel, de que él era entonces un espía al servicio de Nicolás Maduro y de la dictadura, y entonces se creó toda una narrativa, pero
¿cuál era la evidencia de verdad de que Miguel Ángel Calderón estuviera realizando ese tipo de actividades en Colombia? No existió. Y a Miguel Ángel, aún si hubiera existido, a él se le violó el debido proceso, porque no hubo ninguna presentación de él ante un juez ni ante un fiscal, no hubo la posibilidad de que él defendiera o argumentara, hey, yo soy un trabajador, yo de esta manera genero mis ingresos, yo no estoy participando en ninguna actividad de inteligencia para ningún gobierno extranjero, en fin. El problema con este tipo de procedimientos expeditos y administrativos es que no le dan nunca la oportunidad a la persona de defenderse de esas acusaciones. Y eso es gravísimo. Eh, eh, Ahora, si el caso fuera de que realmente estas personas están participando en espionaje, etcétera, o sea, si yo fuera como el jefe de la inteligencia de Colombia, lo que menos me conviene a mí es expulsar rápidamente a esa persona, porque al contrario, tú lo que quieres es empezar entonces una investigación muy seria para entender esta persona cómo se está articulando con otros elementos, cómo están filtrando la seguridad, o sea, es muy poco inteligente también para un Estado manejar de esta manera una situación de ese estilo. Así es, Catalina. Mira, ya para terminar, y nos queda muy poquito tiempo, ¿estas expulsiones crees tú que son consecuencia de actitudes xenófobas por parte de las autoridades o más bien impulsan el fenómeno xenófobo en la población del país? Oye, esa pregunta es muy difícil y no me atrevería como a poner, digamos, una sentencia y decir, es que esto obedece como a una xenofobia institucional. No quisiera como tampoco como aseverar algo así porque me parece muy grave. Lo que sí creo es que en un clima donde la xenofobia sí ha ido en aumento, en donde hay también un discurso por parte de ciertos funcionarios públicos y en altos cargos o líderes políticos, por ejemplo, que han insistido en que, por un lado, Maduro y Venezuela y Cuba tienen unos planes, digamos, conspiratorios para afectar a otros países de la región. Por otro lado, tienes un discurso que también va en paralelo, que es que los venezolanos son los culpables de la inseguridad, etcétera. Entonces, hay como unos discursos que van flotando por ahí. Y cuando llega un momento de crisis, esos discursos están ahí. Y luego cuando la policía, por ejemplo, hace entonces estas operaciones que son muy mediáticas, porque en otro caso que abordamos bien en detalle dentro de la serie, que es la expulsión de los 59 que fueron montados en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, y entonces la policía hizo un video y entonces dijeron que era una operación especial y todo eso, y las cámaras de televisión estaban allí y estaban filmando todo el procedimiento y como presentando, miren, capturamos a los culpables, digamos, del vandalismo en Bogotá durante los días del paro nacional. Cuando tú haces ese tipo de procedimientos también tan mediáticos, estás contribuyendo también a reforzar ese tipo de actitudes y discursos xenofóbicos. Y a la hora de la chiquita, en esa investigación también fuimos a ver y estas personas muchas veces habían sido detenidas hasta en sus propias casas, no era que estuvieran tirando piedras o cayeron enredadas que hicieron en una calle donde hay muchísimos trabajadores informales en Bogotá, que es la calle 38 Sur. Yo estuve allí, hablé con algunas personas que me contaron, bueno, es que iban subiendo a cualquiera que tuviera acento venezolano, les pedían los documentos venezolanos, vas para arriba para el camión, pero no estabas delinquiendo, o sea, no fueron capturados en flagrancia, no estaban haciendo nada malo, simplemente por ser venezolanos, estas personas fueron procesadas injustamente y estigmatizadas injustamente. Entonces, eso es en parte lo que revela también la investigación. Y la última historia que sale mañana, es ya la última de la serie, es también muestra un poco lo que le sucede a las familias cuando hacen este tipo de procesos de expulsión, como los cónyuges o los niños o las personas que se quedan en un país que no es tampoco el de ellos, se ven afectados por este tipo de medidas que son sanciones muy fuertes y muy duras. Y es muy grave que entonces el gobierno colombiano no esté respetando también algo fundamental en derecho y es el principio de proporcionalidad con el tipo de penas que está imponiendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Catalina Lobo Guerrero, por habernos acompañado hoy y aprovechamos para felicitarla por haber recibido muy recientemente el premio
Simón Bolívar de periodismo por el libro que publicó sobre Venezuela. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, así como por el portal de Tal Cual Digital de Caracas. Hasta luego.